Estaba solo en casa un sábado por la noche. Dormía profundamente en mi cama cuando me desperté y escuché a Siri hablando en mi teléfono. La apagué pensando que solo era un fallo y volví a dormirme. Una hora después, Siri volvió a despertarme. Ya estaba un poco asustado. Siri estaba respondiendo a una frase extraña. Algo como, ¿qué se encontró para nosotros? Y la respuesta de Siri fue, la respuesta es jueves 4 de julio de 1776. Fue inquietante como el infierno, pero aún así terminé descartándolo otra vez como un fallo. Una vez más me desperté con Siri hablando. Esta vez, la frase a la que Siri estaba respondiendo era mi nombre completo y su respuesta fue aquí está la información de mi nombre. En ese momento corrí al cuarto de mis padres, cerré la puerta con llave y dormí allí. Todavía tengo dudas de si realmente fue solo un fallo. Estaba solo en casa jugando videojuegos en la computadora como a las 2:00 de la mañana cuando escuché un golpe en mi ventana. Giré la cabeza de golpe para mirar la ventana, pero no había nadie allí. Era invierno, así que tenía la ventana cerrada y mi habitación estaba en el primer piso. Supongo que se me puede llamar el tipo de gamer poco confrontativo. Así que lo único que hice fue cerrar las persianas para que los bromistas supieran que no estaba interesado. Pasó suficiente tiempo como para que pudiera olvidar los golpes y volver a mi juego, hasta que otro conjunto constante de golpes sonó en la ventana. Ahora estaba muy inquieto. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué no podían simplemente dejarme en paz, pero ante la mínima posibilidad de que realmente necesitaran algo? Levanté las persianas y abrí la ventana solo un poco. Ese fue el mayor y más tonto error que he cometido jamás. Dos manos surgieron de la oscuridad exterior. Agarraron la parte inferior de la ventana y la empujaron completamente hacia arriba. Empecé a gritar, lanzando golpes sin parar contra el hombre encapuchado vestido de negro que intentaba entrar en mi habitación. Agarré la lámpara que estaba sobre mi escritorio y se la estrellé en la cabeza. Cayó hacia atrás, afuera, dándome la oportunidad de cerrar la ventana. Lo vi huir de nuestra propiedad hacia la oscuridad. Nunca he tenido una experiencia más aterradora. Vivía muy en el campo, del tipo en el que tienes que desviarte de la carretera pavimentada. Escuché algo chocar en el techo y luego estrellarse contra nuestra chimenea de metal. Durante la siguiente hora más o menos, pude escucharlo golpear desde dentro de la chimenea, lo cual debería haber sido imposible, ya que la habíamos cubierto por el verano. Luego, la puerta principal empezó a sacudirse como si alguien estuviera tirando de ella intentando entrar. Miré por la mirilla, pero no pude ver nada. Finalmente abrí la puerta de golpe y entonces todo se detuvo y quedó en silencio. Estaba solo en casa un día de verano. Estaba haciendo lo habitual, viendo películas en la sala de estar, cuando escuché algunos ruidos de arrastre provenientes de arriba. El techo de nuestra sala es muy alto, así que el ático es la única habitación encima. Bajé un poco el volumen del televisor para poder escuchar mejor los ruidos que venían de allí arriba. El ático estaba conectado al dormitorio de mi hermano a través de su armario. Fui a su armario y abrí la puerta del ático. La luz de allí estaba rota, así que tuve que usar una linterna. Solo avancé unos 2 pasos antes de escuchar el sonido del débil suelo de madera del ático crujiendo y luego el sonido de algo rozando una de las superficies de plástico. Las bolsas de plástico en el suelo. Salté del ático. Cerré la puerta de golpe y llamé a mis padres. Mi papá revisó cuando llegó a casa, pero no encontró nada. Solo me alegra que no sea mi habitación la que esté conectada al ático. Leila, mi perra, y yo estábamos solas en casa. Tenía la música muy alta en mi habitación y aún así pude escuchar a Leila ladrando como loca a algo. Mientras se salía de mi cuarto y bajaba las escaleras, la oí bajar corriendo al sótano, todavía ladrando. La seguí y encendí la luz del sótano. Estaba en posición de ataque, ladrando alocadamente a la puerta cerrada del cuarto de la caldera. Golpeé la puerta preguntando si había alguien ahí dentro. Leila estaba completamente fuera de control, saltando contra la puerta, rascándola, prácticamente intentando derribarla. Decidí que si realmente había algo ahí dentro, no quería verlo. Arrastré a Leila del collar escaleras arriba y cerré con llave la puerta del sótano. Cuando mi papá llegó a casa, lo obligué a revisar el cuarto de la caldera, pero de camino vio que había una escalera apoyada contra la pared junto a la ventana del sótano, y la ventana estaba rota. Mi papá la llamó a la policía, visiblemente preocupado. Yo todavía no entendía qué estaba pasando.
Resultó que Leila estaba ladrando a un intruso y que debía considerarme muy afortunado de no haber abierto esa puerta. Era muy común que yo estuviera solo en casa por la noche, ya que solo vivía con mi papá y sus turnos cambiaban constantemente entre día y noche. Esto ocurrió en una época en la que él trabajaba de noche. Yo solía quedarme despierto hasta muy tarde esas noches viendo películas. Siempre me ha costado mucho quedarme dormido. Así que después de apagar la televisión para intentar dormir, probablemente estuve acostado unos buenos 30 minutos. Entonces escuché que un juguete se caía dentro de mi armario. No parecía nada demasiado sospechoso, pero aún así me dio miedo. Luego el picaporte de la puerta del armario empezó a moverse hasta que finalmente la puerta se abrió. Me escondí bajo las sábanas sin hacer ningún ruido. Todo quedó extrañamente en silencio durante unos 2 minutos. Finalmente, asomé la cabeza fuera de las sábanas. Había una figura de pie junto a mi cama mirándome. Grité con todas mis fuerzas y me acurruqué contra la pared detrás de mí. La figura miró hacia la ventana y luego simplemente salió de la buena habitación caminando. Me quedé en esa posición durante casi 1 hora antes de atreverme a comprobar si realmente se había ido. La puerta principal estaba completamente abierta, así que parecía que había salido por ahí. No dormí ni un minuto esa noche. Esta historia está contada desde el punto de vista de una chica de 16 años. Vivía al lado de un chico que estaba obsesionado conmigo. Se llamaba Joey. Cada vez que yo salía afuera, Joey salía también, como si me estuviera observando por la ventana y esperando a que apareciera. Tenía 17 años y era muy raro. No parecía tener amigos y siempre estaba en casa. Intenté darle todas las señales posibles de que no me gustaba, pero no entendía. Así que un día finalmente se lo dije claramente que no me gustaba y que me dejara en paz. La expresión de su cara ese día es algo que nunca olvidaré. Era esa mirada de rabia que pone un niño pequeño cuando no le dan un juguete. Pero viniendo de un chico de 17 años era mucho más perturbador. Una noche, mis padres me dejaron sola cuidando la casa. Yo estaba trabajando en un proyecto escolar cuando sentí que la cama se movía un poco. Miré debajo de la cama y grité al ver a Joey acostado allí. Salí corriendo mientras él intentaba salir de debajo de la cama. Corrí a su casa y toqué el timbre al menos 10 veces, diciéndoles a sus padres lo que había pasado. Cuando abrieron la puerta, Joey no había salido de mi casa, así que llamé a la policía. Sus padres me suplicaron que no lo hiciera, pero los ignoré. La policía lo encontró todavía dentro de mi habitación y lo arrestó. Al parecer, admitió que no era la primera vez que se escondía debajo de mi cama. También había fotos mías esparcidas por toda su habitación. La más perturbadora era una de mí durmiendo y fue tomada desde dentro de mi habitación. Vivo en el campo y la mayoría de las veces estaba sola en casa. No tenemos vecinos cerca, así que normalmente me sentaba en el jardín a broncearme en los días soleados. Hubo una vez en que el sol estaba muy fuerte y yo estaba bronceándome en nuestro jardín cuando vi a alguien de pie en el bosque observándome. Me incorporé en una posición lista para levantarme y correr. «¿Necesitas algo?», grité. El hombre salió del bosque y se acercó a mí, diciéndome que vivía colina arriba y que se preguntaba si podía ayudarlo con una bomba de agua rota. Le dije que estaba a punto de salir y que no tenía tiempo. Era mentira, por supuesto, pero no había forma de que fuera con él. Se dio la vuelta y regresó al bosque hasta pasar una roca grande y ya no pude verlo. Estaba más asustada de lo que jamás había estado en mi vida, así que doblé la silla reclinable y entré hacia la casa, asegurándome de cerrar todas las puertas y ventanas. Uno pensaría que ahí terminó todo, pero no fue así. Aproximadamente 1 hora después me di cuenta de que había olvidado mis gafas de sol afuera en el césped, así que salí a buscarlas. Me aseguré de que el hombre no estuviera a la vista antes de salir. Me tomó un poco de tiempo encontrar finalmente mis gafas y, como temía, cuando levanté la vista lo vi de nuevo. Esta vez no estaba en el bosque. Estaba medio escondido detrás de nuestro cobertizo, de modo que solo se veía la mitad de su cuerpo. Grité que iba a llamar a la policía y corrí de vuelta hacia la casa para hacerlo. La policía vino y tomó mi descripción del hombre. Afortunadamente, nunca lo he vuelto a ver desde entonces. Esto me pasó cuando era muy pequeño. Tenía 7 años, pero todavía recuerdo todo como si hubiera ocurrido ayer. Me quedaba a dormir en la casa de mi abuela como siempre hacía cuando era niño. Ella nunca condujo en toda su vida por alguna razón,
así que constantemente hacía largas caminatas a todas partes. Un día, cuando me estaba quedando a dormir, quiso caminar hasta la biblioteca, que estaba como a 10 manzanas de distancia. Yo no quería hacer esa caminata, era un niño perezoso, así que se fue y me dijo que no le abriera la puerta a nadie. Mi abuela era del tipo de persona estricta y no consentía a la gente, así que no era inusual que me dejara solo a una edad tan temprana. En algún momento mientras estaba solo, sonó el teléfono. Yo, siendo un niño tonto y curioso, contesté. Era un hombre al otro lado. Recuerdo que dijo, ¿quién es? Yo dije, Dani. Tus padres están en casa. Dani, tú. Dije que no. Entonces estás solo ahora mismo. Dani. Dije que sí. ¿Dónde estás ahora mismo? Dani. ¿Sabes la dirección en algún lugar de Queens? Le dije. Está bien. Dani. Adiós ahora. Y colgó. Ni siquiera recuerdo haberlo pensado 2 veces, pero la historia no terminó ahí. Por desgracia. Diría que casi 1 hora después llamaron a la puerta. Recordé lo que dijo mi abuela, así que me quedé en el sofá. Te veo en el sofá. Dani. Mi pequeño corazón se hundió. Lo vi por la ventana. Estaba en el porche mirándome. Era un hombre muy inquietante, todo gris, feo, con una barba espesa y una gran barriga. Le dije que se fuera. Tengo dulces en mi camioneta. Sal afuera. Dani. Corrí al dormitorio de invitados que yo dormía y cerré la puerta con llave. Momentos después escuché cómo manipulaban la puerta trasera, seguido de golpes y sacudidas mientras intentaba derribarla. Por algún milagro, escuché la voz fuerte de mi abuela gritándole que se largara del jardín y que estaba llamando a la policía. Observé por la ventana cómo el tipo se marchaba en su destartalada camioneta pick-up mientras mi abuela intentaba anotar el número de matrícula. Lamentablemente no lo recordó, pero aún así lo denunció a él y a su vehículo a la policía. Mi mamá nunca volvió a confiar en mi abuela para que me cuidara después de eso, pero todavía sé que si ella hubiera llegado siquiera 10 minutos más tarde, Dios sabe qué me habría pasado. Recientemente me mudé solo y ya tengo una historia de terror que contar. La casa a la que me mudé no es nada impresionante. Es solo una casa adecuada para 1 o 2 personas. Pero diría que desde el principio empecé a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de las paredes. Primero los escuché en la cocina y luego en el baño. Pero la tercera noche empecé a oírlos en mi dormitorio. Estaba seguro de que había algún tipo de animal viviendo en mis paredes. Solo tenía que averiguar cómo deshacerme de él. A la mañana siguiente ni siquiera tenía suficiente leche para llenar un tazón de cereal. No podía creer que no me hubiera dado cuenta de que necesitaba más leche. De hecho, parecía que estaba consumiendo toda mi comida bastante rápido. Me desperté en medio de la noche con el sonido de una respiración. No mi respiración. Sonaba exactamente como la respiración de una persona. Encendí la lámpara y se detuvo. Lo atribuí a que mi mente me estaba jugando trucos. Después, al despertar al día siguiente, hacía mucho calor, así que encendí el aire acondicionado por primera vez. Revisé cada una de las rejillas de ventilación y algunas no expulsaban aire. Una de ellas era la que estaba justo al lado de mi cama. Miré dentro de la rejilla con una linterna. Ni siquiera había un conducto detrás de la rejilla, solo estaba el interior de la pared. Parecía que el conducto de aire que debía estar ahí había sido retirado. Lamentablemente, no revisé el sistema de aire acondicionado ni las paredes al comprar la casa, así que no sabía nada de esto. Esa noche tuve que dormir con el calor, sin aire acondicionado, así que estuve despierto hasta tarde, dando vueltas constantemente y volteando la almohada. Finalmente empecé a escuchar la respiración otra vez, pero esta vez estaba completamente despierto. Sabía que era real. Venía de mi lado izquierdo. Miré hacia la izquierda, hacia las rejillas de ventilación. El sonido venía claramente de ahí. Volví a agarrar la linterna y la apunté dentro de la rejilla. La solté y grité. Había un rostro mirando a través de las rendijas de la ventilación. Lo primero que vi fueron sus ojos, abiertos de par en par y brillando. Grité mientras corría escaleras abajo y salía de la casa. Pronto descubrí que había un hombre sin hogar, peligroso y trastornado, viviendo dentro de mis paredes, y que había estado comiéndose mi comida desde el momento en que me mudé.